ahora en Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy, viernes 11 de enero del 2013, hablaremos de un tema sumamente importante, precisamente ahora que estamos por comenzar el nuevo año lectivo. Me acompaña mi compañera Adriana Solís, periodista del noticiero. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes a todos los radioescuchas también. Un tema muy importante ya que se acerca el curso lectivo del 2013. Así es, Adriana. La dislexia, características más comunes y el método Davis para su corrección. Nos acompaña para este tema la licenciada María Elena Gut Blanco, máster en Educación Especial de la Universidad de Pensilvania. Muy buenas tardes, doña María Elena. Bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar acá de nuevo compartiendo sobre este tema tan importante, don Alfredo. Le agradezco su invitación y la oportunidad de compartir con todos los radioescuchas. Gracias a usted más bien por venir a atender esta invitación que le hiciéramos en semanas pasadas para hablar de un tema sumamente importante, como lo es la dislexia. Habrá muchas personas que aún no saben o más bien desconocen este término. Vamos a pedirle a nuestra periodista Adriana Solís que nos haga una breve reseña de este interesante tema. Así es, bueno, se acerca el curso lectivo de este 2013. Prestar atención a los niños nos ayudaría a entender sobre algunos trastornos que podrían dificultar el proceso de enseñanza y aprendizaje en ellos. Hoy hablaremos acerca de la dislexia, una dificultad específica para aprender a leer y escribir, que se caracteriza por una pérdida parcial en la capacidad de la lectura y la escritura. Muchas personas lo conocemos como la rotación de letras y números a la hora de escribir. Este trastorno suele asociarse a problemas de la coordinación motora y la atención, pero nunca a la inteligencia. Nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María Elena Gut Blanco, nos va a ampliar más sobre este tema y nos va a quitar todas las dudas que tengamos, ¿verdad, Alfredo? Así es, Adriana. Ahora que estamos por comenzar este nuevo año lectivo 2013, muchos padres tendrán dudas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, sin tampoco entender que la dislexia es solamente aplicada a niños o jóvenes, ¿verdad? También pueden adultos tener o padecer de dislexia. Quizás si doña María Elena Gut Blanco nos hace una breve introducción o nos habla de lo que nuestra compañera Adriana Solís nos acaba de comentar sobre este interesante tema como lo es la dislexia. Claro, me gustaría ampliar, reforzar la definición de la cual habló Adriana sobre que la dislexia no se trata de afectar la inteligencia de una persona, más bien son personas sumamente inteligentes en muchas áreas, más capaces que otras personas promedio, podemos decir, pero que sin embargo a través de que en casa les dan el estímulo promedio que le dan los papás a sus hijos, que pueden ir a la escuela, que pueden ser educados, se van quedando atrás. Ahí me gustaría aclarar que no es que la capacidad se pierde. Hay capacidad de aprender, pero el aprendizaje de la lectura y la escritura por lo general es más lento. Y como todo, hay diferentes grados en la dislexia. Puede haber un grado severo, no tan común, son pocas las personas que tienen un grado severo de dislexia, a las cuales, a pesar de 2, 3, 4 años de estar en la escuela, no pueden como arrancar a leer o les cuesta mucho, pero en promedio es menor la dificultad, pero sí se va viendo como que los papás dicen, es que
mi chiquito se está quedando atrás, no va al mismo nivel de los otros niños. Y ahí es donde empezamos a ver, como lo decía usted, don Alfredo, muchas veces no se evidencia una diferencia en la lectura hasta que se es más grande, ya sea adolescente, estudiante universitario o incluso adultos que empiezan a leer un poquito con curiosidad de ver qué es lo que les pasa, por qué les cuesta algo, y se dan cuenta que tienen muchas características de dislexia. Y quizá para ir aclarando algunos mitos que se han venido creando en el subconsciente colectivo, doña Mani, decir que la dislexia no es una enfermedad, más bien es un trastorno. Exacto. No padecen, digamos, es algo que me gustaría corregir. Sí, fue lo que yo dije al comienzo del programa. Porque todo esto de padecimiento, de tratamiento, viene sinónimo de enfermedad. Sinónimo de enfermedad, exactamente. Es simplemente características de aprendizaje diferentes y debido a una habilidad que se tiene que muchas otras personas no tienen, que es algo que me gustaría rescatar. Doña María Elena nos estaba comentando sobre que hay jóvenes, desde jóvenes hasta niños, que empiezan a ver que les cuesta un poco hacerlo. ¿Hay un rango de edad para poder diferenciar este trastorno? ¿Y adultos también, Adriana? Por lo general, la edad en la que se empieza a ver algo diferente es donde se entra a la escuela a primer grado, a segundo grado, donde se empieza el proceso de la lectoescritura. Sin embargo, he conocido a muchos estudiantes, a muchos jóvenes que pueden enmascarar, por así decirlo, compensar sus diferencias porque tienen excelentes destrezas, son chicos muy perseverantes muchas veces y a punta de esfuerzo pueden sobrellevar. Pero llega un momento, y muchos tienen una gran habilidad a nivel visual de memorizar prácticamente las palabras sin aprender cómo a decodificar, a quebrar el código, pero ya por cuarto, tercer grado, ya son tantas las palabras que tienen que aprender que se empieza a evidenciar, pero incluso otros que les costaba un poco, se esforzaban mucho, no sacaban las notas que quisieran o que reflejaran el esfuerzo, pero iban ahí pasando. Pero luego se dan cuenta de que, porque a mí me cuesta tanto esto y a otra persona que veo no, y estudia menos y sale mejor y yo no. Entonces empieza la inquietud de ver qué es lo que está pasando. Incluso, doña Mani, hay muchos jóvenes, incluso niños, adultos, que desarrollan otras destrezas en donde se vuelven expertos. Vaya, quizá no sean muy diestros en la lectura o en la escritura, pero son muy hábiles con los números. ¿Es esto parte del tema de la dislexia, doña Mani? Sí, es muy común, de hecho, que la parte de cálculo mental de las operaciones, por lo general, les sea más fácil y en los primeros años de primaria sea donde se destacan un poco, o uno va a una entrevista con una maestra a preguntar un poquito cómo es el desarrollo académico de ese estudiante y le dicen, bueno, matemática no le cuesta tanto o es mejor en matemática que en las letras. Los números, los numerales son 10, ¿verdad? Del 0 al 9 y después es composición de diferentes cantidades con esos mismos numerales. Entonces es más fácil dominarlos y que no confundan, aunque al principio los pueden invertir. Pero en cambio con las palabras y las letras son mucho más combinaciones, entonces es donde se complica más. Entender entonces que la dislexia es una dificultad en el aprendizaje, la lectura, la escritura, incluso el cálculo. Este trastorno suele asociarse a problemas de la coordinación motora y la atención, pero nunca a la inteligencia. Por lo general, el término es utilizado para referirse a trastornos de la escritura que imposibilita su adecuada realización. También se usa para nombrar los problemas
de la escritura. En este caso, el término médico apropiado es disgrafía. ¿Es ese término correcto? Sí, e incluso se usa se habla de discalculia también, cuando hay mucha dificultad para hacer procesos matemáticos. Para la psicología y la psiquiatría, la dislexia es una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto. Por muchos años, la dislexia ha sido considerada como una difusión de la persona y por ende diagnosticada y tratada de forma equivocada. El programa Davis para la corrección de la dislexia maneja un enfoque diferente, que en vez de estigmatizar a la persona, rescata en ella una habilidad innata y poco usual, la habilidad para manipular la propia percepción y de esta forma crear imágenes mentales desde diferentes perspectivas, utilizando la imaginación, el pensamiento y la multidimensional. Sí, el pensamiento multidimensional. Son personas que tienen una imaginación muy vívida, que pueden, por ejemplo, un arquitecto, ir a un lote e imaginarse el edificio que quiere construir. Y puede ser tan vivencial esa imagen que puede sentir que está caminando hasta por los pasillos de ese edificio y de esa manera puede plasmarlo muy fácilmente en papel, porque ya lo vivió, ya estuvo ahí. Y esa es la alta capacidad que tienen por lo general los disléxicos de imaginación, hasta de sentir que pueden estar ahí. Y hablamos de habilidades, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué provoca la dislexia diferencias en la escuela o en el colegio o en la universidad? Porque esta habilidad de imaginar y de percibir las cosas desde muchos ángulos diferentes, que se llama un pensamiento multidimensional, hace que al aplicar la habilidad a nivel cerebral, al tratar de leer y escribir y entra alguna confusión, inmediatamente la percepción va a ponerse en otro lugar. Y es lo que les empieza a dar vistas a los niños cuando aprenden a leer de una letra que se voltea, como la B y la D, que es muy típico, porque la habilidad se aplica para resolver confusiones en la vida real, lo cual funciona muy bien o funciona muy bien en una carrera, en un diseño, pero a la hora de leer y escribir no necesita la persona usar esa habilidad de poner la percepción en otros lados. Doña María Elena, desde nuestras casas, ¿cómo podemos identificar que una persona tiene dislexia? Como te decía Adriana, en el proceso de la lectoescritura, pero incluso antes hay ciertas banderitas rojas, aunque no necesariamente quiere decir que hay dislexia, pero que tenemos que ponerle atención desde que entran a preescolar, desde que entran al kinder. Si vemos que le cuesta aprenderse al niño información auditiva en secuencia o ubicarse en el tiempo y en el espacio, porque eso tiene mucho que ver con la dislexia, que no se aprenden los días de la semana, que no saben qué día es, que siempre están preguntando, y toda esta información que es secuencial, días de la semana, meses del año, que les cuesta asociar el sonido con una letra específica. Por ejemplo, en el kinder, por lo general, una semana para la A, una semana pueden empezar con vocales primero y después todas las consonantes. Y los chicos que no tienen esta habilidad van como acumulando esas letras, esos sonidos y no se confunden. Pero los chicos ya desde el kinder pueden empezar a tener esa dificultad hasta el reconocimiento de letras, sus sonidos y de números también. Doña Mani, nos hablaba usted al comienzo de la entrevista de algunas dificultades académicas asociadas a la dislexia. Hablamos de la dificultad para escribir, para leer, incluso hasta con el mismo cálculo. Ahora quisiera preguntarle cuáles serían algunas dificultades emocionales asociadas con la dislexia. Obviamente, al ser personas, estudiantes que tienen una inteligencia normal o superior al promedio en ciertas áreas, y ellos dedicarse a su estudio, hacer lo mismo que hacen todos sus compañeros y no lograrlo, eso va empezando a crear un sentimiento de frustración en estos niños, ¿verdad?
si no se les da la ayuda adecuada. Pueden llegar a tener como resultado final una fobia escolar, no querer ir a la escuela o engancharse en problemas de conducta. A veces siendo el payasito de la clase. Y es simplemente un distractor, donde notan que algo les cuesta, no se quieren exponer. Y eso es algo totalmente natural. Como adultos no nos exponemos a lo que nos cuesta o lo que nos va a evidenciar que nos pongamos en ridículo. En la escuela no hay opción. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces, una manera de desviar la atención, me porto mal, y claro que no es tan programado y tan claro en un niño, pero simplemente es un escape. Es entonces ganando la atención en otra área. En otra área. Que no siempre es muy aceptada por todos. Exacto, y para no estar leyendo, no estar escribiendo. Hay muchas maneras de compensar. Yo he conocido muchachos, por ejemplo, que tienen dificultad en la escritura, en organizar sus pensamientos, tienen muchas ideas. La imaginación no es el problema, las ideas no son el problema, es cómo estas ideas las llevo al papel y las organizo de manera que otra persona me pueda entender, porque ellos lo entienden perfectamente en su cabeza con todas las imágenes que ven, y tienen muchísimas imágenes tan rápidas que a veces eso de organizar como que les brinca una y les brinca otra y no lo pueden hacer de manera organizada. Entonces una manera de compensar es escribir súper pequeño para que nadie me entienda, por ejemplo. Para que se vuelva imperceptible. Puede ser a nivel conductual, sí. el molestar, puede ser retraerse muchísimo. Puede ser escribir pequeñito, puede ser rehusarse a escribir. O manifestar una marcada indisciplina en la clase también. Exacto. Bueno, doña María Elena, ¿cuántos tipos de dislexia existen? Se puede hablar de niveles de dislexia, ¿verdad? De diferentes niveles. Y también yo a través de mi trabajo he visto que no es solo palabras lo que se puede tener dificultad, sino que puede ser en la parte atencional también, y es debido a la misma raíz de tener una alta imaginación que me distrae fácilmente cuando alguien me da una idea. Por ejemplo, un profesor está hablando y dice algo y eso fue muy atractivo para esta persona y su imaginación se puso a construir todo un tema sobre eso que se habló, y entonces eso distrae. A veces hay personas que no tienen dificultad en la lectura ni en la escritura, pero tienen mucha dificultad en la parte de atención. Entonces yo no diría tipos de dislexia, pero más bien énfasis y niveles que esta habilidad de imaginar desde muchos ángulos puede provocar en una persona. Hay personas que tienen la habilidad y no les provoca ninguna diferencia también. Okay. Y ellos tienden a compensar ciertas falencias con otras habilidades en donde se vuelven muy diestros. Eso, doña Mani, me hace recordar un alumno que tuve hace muchos años en la universidad. Recuerdo que parte del curso era escribir artículos de opinión, que serían eventualmente pues publicados en un diario local en la universidad. Resulta que tuve un alumno que al comenzar con esta actividad se me acercó y me dijo, profesor, ¿podría yo más bien parafrasear o decirle verbalmente sobre lo que quiero pues hablar en el artículo? Entonces, para efectos de la misma actividad como tal, pues no era lo más apropiado, vaya. Sin embargo, eso me dio cierto indicio de que él podría ser una persona disléxica. Le dije, bueno, mira, escribe lo que puedas. Hazme ahí un pequeño resumen y cuando vengas al frente nos hablas sobre tu artículo de opinión. Y fíjate, Manny, que habrá escrito por mucho la mitad de una página, pero la exposición que hizo fue la mejor de todos los alumnos que tuve allí.
Entonces, por eso te pregunto, pareciera que algunas falencias que ellos podrían tener se vuelven en fortalezas en otras áreas. En otras áreas, claro. Y esta que usted está mencionando en particular es típica. Aquellos estudiantes, aquellas personas que a nivel oral pueden elaborar muchísimo, pueden demostrar mucho conocimiento, pero en la parte escrita hay toda una dificultad, lo cual los frustra mucho. Y si usted pone a alguna de estas personas a representar también lo que piensa a través de medios artísticos, audiovisuales, son excelentes, tienen una gran habilidad para crear, para poner en imágenes e incluso para leer en imágenes, que es una de las compensaciones que hacen. Muchas veces no nos damos cuenta que no leen bien porque leen todas las imágenes y se pueden imaginar toda la historia a través de ver los dibujos del libro que están leyendo. Entiendo, doña Mani, que hay un método que se utiliza para la corrección o más bien para el mejoramiento de este trastorno llamado dislexia. Y hablamos del método Davis. Háblenos un poco de este método, doña Mani. Ok, y muy bien que usted corrigió la corrección, ¿verdad? Porque las características prevalecen de la dislexia. No queremos que este don de visualizar desde muchos puntos diferentes se elimine. Y por ende eso siempre va a prevalecer en la persona. Lo que se puede hacer es aprender a controlar esa habilidad de percibir desde todos ángulos, y el método Davis a eso es lo que apunta, va a la raíz de lo que causa la dislexia y le enseña a la persona a no usar la habilidad de percibir desde muchos ángulos diferentes en momentos que necesita no usarla, como son los momentos para leer, para escribir, para poner atención, para hacer matemática. No ocupa que el cerebro le tire una imagen de una palabra o de una letra distorsionada, que es lo que hace la habilidad, sino que necesita ver lo que está en el papel y escuchar lo que se le está diciendo. Entonces existe una herramienta en el método Davis que hace que esa persona perciba las cosas tal como son y no diferente. Ayer hablaba con una muchacha que estoy trabajando y me decía, es que me pasa mucho que veo un rótulo y leo otra cosa, y muy a menudo, y eso es una distorsión. La vista, entró por la vista una imagen de una palabra errónea, no como está en la realidad. Entonces lo que hace la herramienta Davis, la principal, es permitirle a la persona escoger si quiere estar distorsionada o no. Y entonces al apagar la habilidad de distorsionar, empieza la persona a aprender de manera más efectiva, porque se va a empezar a ver las cosas como realmente están y no distorsionadas. Okay. Doña María Elena, cuando ya hemos visto que una persona tiene este trastorno desde casa, ¿cómo ayudarlo tanto emocionalmente como académicamente? Emocionalmente es importantísimo siempre hacerle sentir que es una persona que tiene una gran capacidad, ¿verdad? Porque a veces los padres pueden tender a decirle, fíjese bien, cuando no están leyendo bien, por ejemplo, usted no vio, no puso atención, y hasta más allá de decirle, usted es un tonto, o usted no tiene capacidad, usted no quiere tratar de entender que usted es un vago incluso. Usted es un vago, porque es algo que de verdad está fuera del control de ellos, porque ven otra cosa. Entonces dicen otra cosa. Entonces hay que tener paciencia, mucha paciencia. A la hora de estar leyendo con ellos, una técnica es decirles, vuelve a ver la palabra y bárrela, que es con verla con los ojos de izquierda a derecha. Y muchas veces corrigen la palabra. Entonces es un ejercicio que hay que estar haciendo con ellos sin enojarse. El decirle, paremos un momentito, barre la palabra, quita todas estas palabras. No, ahí no dice eso. No se fijó, pero ¿cómo me inventa esa palabra? Y toda la connotación negativa que eso puede tener. Quisiera dar lectura a un comentario que nos llegó a la página de Radio Noticias Costa Rica en Facebook.
del señor Percio Parrales. Dice: la dislexia es un desorden de la forma como el cerebro asimila un determinado conocimiento, aunque está más relacionado con la lectura y la escritura. Exacto, es lo que estamos hablando, con otras palabras, ¿verdad? De una distorsión. Si bien es cierto, no hay un problema a nivel de vista orgánico o de oído, a la hora el estímulo entra y a la hora de ser procesado a nivel cerebral se distorsiona. Se distorsiona. Muy bien, María Elena, el tiempo nos está venciendo, nos quedan escasos 2 minutos para terminar. Qué rápido que se va el tiempo. Qué rápido se va el tiempo cuando el tema es interesante como lo es este, y cuando por supuesto tenemos invitados que manejan a ciencia cierta pues el tema que se está desarrollando. Doña María Elena Good Blanco, conocida como Mani. Conocida como Mani Good. Okay, como Mani Good. Ella es licenciada y máster en educación especial de la Universidad de Pensilvania. Doña María Elena, quizá a manera de conclusión, ¿qué podríamos decirle a mucha gente que hoy por hoy ha desconocido qué es la dislexia? Quizá pues de una manera sencilla y clara para ayudar a esta gente que a lo mejor puede estar padeciendo de esto y no se da cuenta todavía. Lo que me gustaría rescatar en cada persona que pueda sentir que tiene características de dislexia es que siempre piense que tiene una gran habilidad, que tiene una habilidad que muchas personas no tienen y que también muchas personas no conocen cómo manejar una persona que tenga estas habilidades. Que todavía en este momento le queda a la persona disléxica adaptarse al mundo y no el mundo adaptarse a ellos, pero que está cambiando, que hay esperanza, cada vez hay más conocimiento y cada vez más se rescata que lo que es diferente no es malo y que lo que es diferente tiene muchas cosas positivas que otras personas no tienen y que poco a poco se va a ir llegando a conocer que estamos con seres evolucionados. Muy bien, Adriana, quizá para despedirte del público. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes. Así es, hemos llegado al final de esta edición de Radio Noticias Costa Rica. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes, Dios mediante. Muy buenas tardes. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.